Hola a todos, continuando con el estudio de la lección del libro de Daniel, el día de hoy estudiaremos el capítulo 7, cuyo título de la lección es Del mar tormentoso a las nubes de los cielos. El versículo de memoria para esta semana se encuentra en Daniel 7:27. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno y todos los dominios le servirán y obedecerán. A medida que nos acercamos al término de la historia de este mundo, las profecías registradas por Daniel exigen nuestra atención especial, puesto que se relacionan con el tiempo en el que estamos viviendo. Así que concentrémonos por favor y pidamos a Dios entendimiento para una real comprensión de este tema. Para empezar, veamos que el capítulo 7 se divide en 3 temas o áreas diferentes. Podemos ver que el versículo 1 al 8 nos hablan de 4 bestias que surgen del mar, así como del poder del cuerno pequeño. Anotemos si es necesario, por favor. El versículo 9 al 14 nos hablan del anciano de días y uno semejante al Hijo del Hombre. Y por último, del versículo 15 al 28, aquí nos muestra la interpretación de esta última visión. Empezamos leyendo Daniel capítulo 7, versículo 1. Dice: En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Muy bien. Podemos notar que el capítulo 7 no está en orden cronológico, ¿cierto? Porque la semana pasada, en el capítulo 6, hablamos acerca del rey Darío. Pero en este capítulo 7 nos dice, ¿no?, que Daniel recibe una visión durante el primer año del rey Belsasar. Entonces podemos notar que, como le dijimos, no está en orden cronológico, sino que en realidad el capítulo 7 está antes del capítulo 6. Seguimos con el versículo 2. Y dice: Daniel dijo: Miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Entendamos que los 4 vientos del cielo hacen referencia a los 4 puntos cardinales: norte, sur, este y oeste. Los vientos en la Biblia tienen como significado agitaciones o conflictos. Esto ocurrió, según la Biblia, en el Gran Mar. Y antiguamente al Gran Mar se referían al mar Mediterráneo. Y es que en el mar Mediterráneo se producían los conflictos en donde las naciones surgían o caían. Entonces podemos ver que los vientos que soplan sobre el mar representan conflictos o agitaciones, y como resultado surgen 4 bestias. Leamos el versículo 3 y 4. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león, y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo, y se puso iniesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Aquí nos hacen mención a la primera bestia, un león, pero nos dan una característica más, que tenía alas de águila. Esta bestia tiene una relación al primer metal de la estatua de Daniel 2, y es que ambos nos hacen referencia al imperio babilónico. Siguiendo con la interpretación del versículo 4, podemos vincular específicamente las siguientes características con la locura que experimentó Nabucodonosor en Daniel capítulo 4. En el versículo 5 nos hablan de una segunda bestia, que era semejante a un oso. ¿Me puedes decir a qué imperio hace referencia? Este oso representa a los medos y a los persas. Pero además nos da una característica. Dicen que andaba de un costado más que el otro. ¿Y esto por qué? Esta bestia representa a los 2 imperios que trabajaron juntos, los medos y los persas. Pero por historia podemos saber que los medos existieron primero, pero los persas fueron más poderosos que ellos. ¿Y qué me puedes decir de la siguiente característica, que nos dice que tenía en su boca 3 costillas entre los dientes? Estas son las principales naciones que fueron conquistadas por los medos y los persas, y nos referimos a Lidia, Babilonia y Egipto. Seguimos con el versículo 6, y dice: Después de esto miré, y he aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Esta tercera bestia representa a Grecia. Nos mencionan aquí que tenía 4 alas y 4 cabezas.
Sabemos que un leopardo es un animal muy rápido, y con 4 alas, aún mayor sería su velocidad. Entonces esta bestia simboliza al reino de Grecia, bajo el mando de Alejandro Magno. Este reino creció muy rápido, muy rápido, pero en 30 años Alejandro Magno murió, y se dividió el reino entre sus 4 generales, Casandro, Isimaco, Selenco y Ptolomeo. Entre ellos se dividió el reino. Continuamos leyendo el versículo 7. Después de esto, miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Como podemos ver, esta cuarta bestia no tenía semejanza a algún animal, solo que era espantosa y terrible, y que tenía grandes dientes de hierro y tenía 10 cuernos. Ahora, hemos dicho que esta visión de las bestias tiene relación con los metales de la estatua de Daniel 2. ¿Cuál era el cuarto metal? El hierro, ¿verdad? Las piernas de la estatua eran de hierro, y también los dedos de los pies que eran de hierro y barro cocido. Bueno, los 10 cuernos que aquí nos mencionan representan los 10 dedos del capítulo 2 de Daniel. En el versículo 8 la atención de Daniel se dirige a estos 10 cuernos. Mientras su visión continúa, ve cómo 3 cuernos son arrancados y en su lugar sale un cuerno pequeño. Exacto. Él ve que este cuerno es diferente al resto. Tenía ojos como hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Daniel quizá pudo identificar y relacionar las bestias semejantes a los animales, pero esta cuarta bestia, Daniel tuvo mucha curiosidad, como lo podemos leer en el versículo 19 y 20. Aprenderemos con el transcurso del repaso de esta lección que el cuerno pequeño representa actualmente a la Roma papal. A continuación mostraremos 10 características del cuerno pequeño, descritas en el capítulo 7. La primera es que surgió de la cuarta bestia. El versículo 20 nos dice que este cuerno pequeño surgió de la cuarta bestia. Esta bestia equivale al emperador romano, de la Roma pagana. Notaremos que el papado es un poder romano, tanto en origen como en carácter. Esta tuvo su cuna en Italia, heredó mucho de las cualidades y bienes materiales de la Roma imperial. Por ejemplo, la sede del Imperio Romano estuvo en Italia, en su capital Roma, y la Roma papal actualmente también está en Italia, en Roma. El nombre del cuarto imperio mencionado en Daniel es el Imperio Romano, y el nombre de la iglesia que se encuentra en Roma se llama Iglesia Católica Apostólica Romana. La segunda característica es que creció entre los cuernos. A la muerte del emperador Teodosio, el Imperio Romano se dividió en 2 mitades, la Roma occidental y la Roma oriental. La Roma occidental empezó a ser invadida por los bárbaros, dividiéndose esta en 10 partes. Por historia ya conocemos que esta Roma occidental fue invadida por los anglosajones, alamanes, burgundios, visigodos, suevos, lombardos, vándalos, ostrogodos, francos y érulos, representando así a los 10 cuernos que nos hacen mención en Daniel capítulo 7. Pero dijimos que este cuerno pequeño creció entre los 10 cuernos. Y vamos a revisar un poco la historia universal. Veamos lo que nos dice el escritor Miers en su libro Historia General para Universidades en la página 348. Mucho antes de la caída de Roma, había comenzado a crecer dentro del Imperio Romano un estado eclesiástico que se estaba formando con base en el modelo imperial. Veamos acá que el escritor hace énfasis en el crecimiento de este imperio. Veamos también otro historiador, James Harber Robinson. Este nos dice, además de los emperadores en Constantinopla, la Roma occidental, y los varios reyes alamanes, creció en Europa una línea de gobernantes mucho más poderosa que cualquiera de estos, los papas. Entonces,
Podemos ver por historia que el papado surgió entre estos 10 reinos, entre estos 10 cuernos. La tercera característica es que el papado empezó a dominar después de que el territorio se dividió. Como ya sabemos, el Imperio Romano se dividió en dos, occidental y oriental, en el año 533. Justiniano, emperador del Imperio Romano de Oriente, decretó que el obispo de Roma debía ser reconocido como jefe de todas las iglesias santas. Este decreto entró en vigencia recién en el año 538, y pongamos atención a esta fecha. La cuarta característica es que sería diferente a los otros 4. Leemos en la página 348 del libro Historia General para Universidades: otra caída del poder romano en el occidente fue el desarrollo del papado en ausencia de un máximo emperador en esta zona. Los papas rápidamente ganaron influencia y poder y pronto construyeron un imperio eclesiástico. Podemos notar entonces que la Roma papal ya está reemplazando a la Roma pagana. La quinta característica es que será mayor que sus compañeros. El poder del cuerno pequeño era mayor que la de sus compañeros. El historiador Robinson nos dice que en su libro Medieval y Tiempos Modernos, página 40-41, el papado se convirtió en el reino más poderoso de Europa medieval, la línea de gobernantes más larga y poderosa que el mundo jamás haya visto. La Roma papal gobernó por 1260 años. Veamos ahora la sexta característica. Arrancó 3 cuernos o 3 reinos. Situémonos en el versículo 24. Bueno, en Europa occidental se postraron bajo la autoridad del obispo de Roma. Lo reconocieron como autoridad eclesiástica, pero habían 3 tribus de estos 10 que no aceptaron al papado. Fueron los érulos, los vándalos y los ostrogodos. Estas 3 tribus no estuvieron de acuerdo con los asuntos teológicos. Bueno, después de muchos conflictos, el primer reino en ser arraigado fueron los érulos en el año 497. Los vándalos fueron destruidos en el 534 y los ostrogodos en 538. Estos poderes fueron arraigados y desaparecieron de la historia europea. La séptima característica es que hablaría palabras contra el Altísimo. Leamos el versículo 25. Y dice: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Vamos a leer algunas palabras del Papa León XIII en una carta de 1894, el 20 de junio. Dice: el Papa es como si fuera Dios en la tierra, único soberano de los fieles de Cristo, jefe de reyes, teniendo plenitud y poder, a quien se le ha confiado por el Dios omnipotente no solo la dirección del reino, sino del celestial. Otro texto del mismo Papa dice: el Papa tiene una autoridad moral y un poder tan grande que puede modificar, explicar o interpretar las leyes divinas. Entonces vemos cómo en esta carta escrita por el Papa, vemos cómo se asemeja a lo que el texto bíblico menciona. Octava característica. Es un poder perseguidor. Una vez que el poder eclesiástico tomó el control en el Imperio Romano, se levantaron cruzadas con el único propósito de exterminar a los llamados herejes. El historiador Lecky nos dice: la Iglesia romana ha derramado más sangre inocente que cualquier otra institución que haya existido en la humanidad. Mira, te voy a dar otro dato. Se estima que más de 50 millones de supuestos herejes fueron muertos entre los 1260 años del poder papal. Asimismo, reconociendo esto, el mismo Vaticano se disculpó porque fue un poder perseguidor. Continuamos con la novena característica. Intentó cambiar los tiempos y las leyes. La Iglesia Católica no dudó en cambiar la ley de Dios, viendo que el segundo mandamiento no iba en armonía con sus costumbres. No debes de hacerte ni inclinarte sobre alguna imagen. Este segundo mandamiento, la Iglesia lo eliminó. No solo eso, sino que también recortó el cuarto mandamiento. Y el 10º lo dividieron en 2 para poder así completar los 10.
Todo esto lo podemos ver en el Catecismo Católico. Entonces podemos ver que el cuerno pequeño, o sea, la Iglesia Católica, pensó y cambió los tiempos y la ley de Dios. La 10ª característica es que este reino duraría un tiempo, tiempos y medio tiempo. ¿A qué se refiere con esto? Sabemos que el libro de Daniel es un libro profético, por lo que esto, a lo que se hace mención aquí, no se tiene que tomar de manera literal. Entonces, el significado para esto sería el siguiente. Cuando hablamos de tiempo, podemos entender que se refiere a un año. Cuando menciona tiempos, eso tiene un significado dual, por lo que el significado sería 2 años. Y medio tiempo sería la mitad de un año. Entonces, sumando todo esto, tendríamos 3 años y medio. Entendamos que esos 3 años y medio es un significado simbólico. Como lo vimos en lecciones anteriores, un día equivale a un año. Entonces, ¿cuántos días tiene un año? Entendamos bien que el calendario que se usaba en ese momento era el calendario judío, en el que solamente un año tenía 360 días. Entonces, si hablamos de 3 años y medio, ¿cuántos días tendría todo ese tiempo? Si sacamos la cuenta serían 1260 días. Entonces, con la equivalencia de día por año, podríamos entender que todo ese tiempo equivaldría a 1260 años. Ahora, hicimos énfasis en un año en particular anteriormente, y fue en el año 538, año en el que los ostrogodos fueron destruidos y el poder papal fue aceptado y empezó a gobernar en Roma occidental. Si nos damos cuenta y si sumamos el año 538 a los 1260 años mencionados en la Biblia, nos da exactamente el año 1798. ¿Y qué pasó en ese año? El 10 de febrero de 1798, el general Berthier, jefe del gabinete de Napoleón, tomó prisionero al Papa. Entonces, en aquel año, los estados papales fueron abolidos, tal como menciona la Biblia, que su reino solamente duraría 1260 años. Podemos ver que Dios tiene el control de todo. No hay poder en la historia del mundo que se ajusta a estas características. No hay poder en la tierra que haya gobernado por 1260 años. Una vez concluido con las características y saber quién es el cuerno pequeño, hablamos al inicio de las 3 partes en Daniel 7, y ahora revisemos lo que nos dicen los versículos 9 al 14 acerca del anciano de días y el Hijo del Hombre. Leamos el versículo 9 de Daniel 7, y dice: Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Dios el Padre es el anciano de días, y está sentado en el lugar santísimo como juez. Aquí nos dice que fueron puestos tronos. Esto nos da a entender que un juicio está por iniciar. Leemos ahora el versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Esto no nos habla de la segunda venida de Jesús, sino que Jesús está en el santuario celestial intercediendo por nuestros pecados, siendo mediador entre Dios y los hombres. Amigos, Satanás, desde que fue expulsado del cielo, tuvo como principal objetivo hacer caer a la humanidad, la creación perfecta de Dios. Tentó a José, quiso hacer caer a Daniel siendo joven, queriéndolo contaminar con la comida del rey. A sus amigos intentó matarlos, metiéndolos al horno de fuego. Tentó a Jesús mientras estuvo aquí en la tierra y ha creado una estrategia particular, la de insertarse en la iglesia. Dios siempre estuvo y está al tanto de todo esto y utilizó a Daniel para advertirnos del plan de Satanás. Confiemos en que Dios tiene el control de todo y ahora mismo está abogando por nosotros.